Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva historia y ya sabes, Dios te ama un mundo. Examen de los pulsos. Pulsaciones arteriales. Inspección y palpación. Las arterias carótidas están en la línea media y por debajo del vientre muscular mayor del esternocleidomastoideo. Normalmente el cuello es triangular desde el punto de vista arterial, es decir, no hay manifestaciones objetivas. Fuera de esta situación existen varios cambios. En el eretismo arterial, que permite la percepción de los latidos carotídeos detrás del esternocleidomastoideo, coexiste con normalidad orgánica y se halla en la emoción en el hipertiroidismo y en el simpático tonismo. Baile arterial, es decir, pulsaciones arteriales visibles y amplias o signo de Codigan. Este junto con el descenso de la tensión diastólica y el aumento de la presión diferencial, el doble soplo plural de Duro-Sears y el pulso capilar constituyen un importante signo periférico de insuficiencia aórtica, pues faltan pocas veces. Visibilidad del latido de las arterias subclaves en la fosa supraclavicular inmediatamente detrás de las clavículas. Este es signo de esclerosis de esas arterias. Visibilidad de un latido en la fosa supraesternal que además es palpable, lo da la aorta esclerosada y elongada. Aneurisma de la carótida primitiva o de las subclaves. Son raras. Junto con las pulsaciones se hallan la expansión, la que se aprecia con la prueba de dos dedos índices colocados paralelamente uno y otro lado del abultamiento, que son separados a cada sístole. Para la palpación de las arterias carótidas, los dedos se colocan en relación medial con el músculo esternocleidomastoideo, con el mentón inclinado hacia arriba y hacia el lado opuesto y la parte superior de la cabeza inclinada ligeramente hacia el lado palpado. Esta posición relaja los músculos y acorta el curso de la arteria, con lo cual se facilita la palpación del pulso arterial. Una palpación demasiado intensa en esta región del seno carotídeo puede ocasionar un enlentecimiento del pulso y a veces un síncope. 2. Auscultación de las carótidas. Este método de examen es importante dado el conocimiento actual de la arteriosclerosis de las carótidas, que constituye una de las causas de la insuficiencia cerebrovascular. Para la auscultación, la campana del estetoscopio debe colocarse ligeramente por encima de cada una de las arterias carótidas, siguiendo un curso desde su posición medial por la rama anterior del esternocleidomastoideo. Previamente conviene apreciar el pulso carotídeo siguiendo la palpación de las carótidas lo más alto posible en la proyección de su bifurcación y por él encima de la misma. Se instruirá al paciente para que deje de respirar e incline la cabeza hacia adelante y hacia el lado contrario a la auscultada. Normalmente no se auscultará ningún ruido. Para la auscultación de vasos tiroideos, el diafragma del estetoscopio se colocará ligeramente por encima del tiroides, teniendo cuidado de no comprimir ningún vaso. En este caso tampoco se auscultará nada en circunstancias normales. También debemos recordar que al auscultar los vasos del cuello se puede oír soplos de origen cardíaco. Estos deben identificarse y confirmarse en el examen del corazón. La auscultación de la carótida puede completarse cuando es posible con el registro gráfico. En caso de estenosis carotidio por placas de aretoma se halla un soplo sistólico. La arteria subclavia se ausculta en la región supraclavicular. Su oclusión incompleta permite escuchar un soplo sistólico. Cuando hay un síndrome de Escaleno se ausculta un soplo sistólico al aplicar el estetoscopio en la primera costilla debajo de la clavícula, previamente rotando la cabeza hacia el lado opuesto y en extensión. Ganglios linfáticos. Normalmente los ganglios linfáticos no pueden verse ni palparse. Su detección indica, por lo tanto, su agrandamiento debido a muchos tipos de patologías. Debe palparse todo el cuello en busca de ganglios. De todas formas, las 4 maniobras fundamentales que se describen a continuación facilitarán el examen. 1. Palpación de los ganglios tubulares y cervicales anteriores. La región esternocleidomastoidea medial del cuello se palpa moviendo las yemas de los dedos hacia atrás, arriba y abajo. 2. Palpación de los ganglios escalenos. El dedo índice del examinador se colocará por encima de la clavícula y justamente al lado de la porción tendinosa del esternocleidomastoideo, doblándolo en forma de gancho, de manera que pueda palpar los ganglios del triángulo escaleno. Al mismo tiempo, la mano derecha se colocará por encima de la cabeza, inclinándola suavemente hacia adelante para relajar los músculos de forma que el dedo índice de engancho pueda palpar profundamente la zona del triángulo escaleno. 3. Palpación de los ganglios cervicales posteriores. Se colocarán las 2 manos por detrás del cuello junto al borde anterior del músculo trapecio y lentamente, aunque con firmeza, vaciarán la región anterior del vientre posterior del esternocleidomastoideo.
4. Palpación del ángulo de la mandíbula. El dedo índice se colocará en la porción medial en el ángulo de la mandíbula, palpando esta región suavemente, aunque con seguridad. El aumento del volumen de los ganglios linfáticos cervicales produce notables tumefacciones en el cuello. Enfermedad de Hodgkin ocasionada a menudo un aumento del volumen de los ganglios linfáticos cervicales, formando una masa alrededor del cuello, que se asemeja a un collar de caballo. Frecuentemente, esta tumefacción es unilateral. Los ganglios linfáticos en la enfermedad de Hodgkin en los periodos iniciales suelen ser duros y separados y tienen poca tendencia a fusionarse en un conglomerado único. En la linfadenitis tuberculosa está a menudo reunidos y cuando ha llegado a alcanzar el tamaño de los grandes ganglios observados en la enfermedad de Hodgkin, los ganglios tuberculosos presentan fluctuaciones o se han abierto ya. En sus periodos iniciales, sin embargo, los ganglios linfáticos en la adenitis cervical tuberculosa pueden estar separados. Comúnmente es imposible diferenciar entre la enfermedad de Hodgkin del cuello y la linfadenitis tuberculosa, excepto por el estudio anatomopatológico del tejido. Hodgkin describió 7 casos en su publicación original, pero un nuevo análisis de su trabajo y el estudio microscópico de las piezas revelaron que un paciente tenía tuberculosis, uno sífilis, uno leucemia aguda y otro linfomatosis, quedando únicamente 3 casos de lo que entendemos hoy por enfermedad de Hodgkin. Aunque los ganglios cervicales linfáticos de Hodgkin tienen tendencia a producir un efecto de collar de caballo, a veces presentan el aspecto de grupos más pequeños diseminados de ganglios separados. En la leucemia linfática, los ganglios linfáticos cervicales están intensamente aumentados de volumen y separados. En esta enfermedad podemos encontrar también un aumento del volumen generalizado de los ganglios linfáticos, mostrando un aumento neto de los ganglios axilares e inguinales. Los ganglios linfáticos cervicales, especialmente los posteriores, a menudo están aumentados de volumen en las pediculosis de la cabeza. Este estado se ve rara vez en la práctica hospitalaria en una clientela privada en los Estados Unidos, pero no es raro entre las clases pobres en algunos países. Un tipo interesante de aumento del volumen de los ganglios linfáticos cervicales se ve en la denominada cefalea indurativa, en la cual se encuentra una hilera de pequeños nódulos a lo largo del borde externo del músculo trapecio en la nuca. Raquis cervical y músculos. Inspección permite comprobar posiciones anormales de la cabeza y el cuello congénitas o adquiridas. Ejemplo en este último es la tortícolis, que estudiaremos posteriormente. La movilidad se investiga ordenando al paciente que desplace el cuello en los 6 sentidos posibles. Las lesiones vertebrales y el reumatismo reducen la movilidad. La debilidad de los músculos cervicales imposibilita mantener erecta la cabeza. Esta situación se observa en la miastenia gravis, poliomielitis y atrofia muscular progresiva. Prueba de la limitación de movimientos. La limitación de los movimientos del cuello debe examinarse en todas sus direcciones. Se buscará y confirmará con la palpación cualquier movimiento de la tráquea. El paciente con movimientos normales del cuello podrá colocar la barbilla sobre la cara anterior del tórax, teniendo la boca cerrada, y podrá moverlo lateralmente hasta tocarse los hombros con la barbilla. El tiraje traqueal es el movimiento hacia abajo de la tráquea, sincrónico con los latidos cardíacos. El dedo pulgar se colocará por debajo del cartílago laríngeo. Normalmente no se nota ningún movimiento hacia abajo, aunque al tragar la laringe se mueve hacia arriba. Se manifiesta un movimiento corto y duro y en dirección inferior sincrónico con el pulso. Se puede afirmar que existe tiraje traqueal. Si los movimientos del cuello son limitados, es conveniente fijarse en qué grado lo son y por qué mecanismo se produce esa limitación. Palpación. La palpación permite comprobar el grado de movilidad pasiva. Para ello se ordena al paciente la mayor relajación posible y tomando la cabeza con ambas manos se efectúan movimientos del flexo, extensión, rotación y lateralidad. La reducción de la movilidad se observa en los siguientes procesos: fibrosis del cuello, artritis, artrosis cervical y lesiones vertebrales, fracturas, tuberculosis, tumores, mieloma, lesiones de los discos intervertebrales, enfermedad de Parkinson, tétanos, intoxicación con hemorragia cerebroespinal, meningitis, etc. Radiología. La radiografía de frente, perfil y oblicuas permite detectar las anomalías estructurales de las vértebras. Indicaremos algunas de las alteraciones más frecuentes. Rigidez. El cuello rígido puede ser resultado de la meningitis o de lesiones vertebrales. Los músculos mayores del cuello se hallan en la región posterior, porque cualquier proceso que produzca espasmos de estos grupos musculares dificultará el movimiento del cuello hacia adelante. El paciente no podrá tocar el tórax con el mentón si no tiene la boca abierta. Podrá palparse los músculos espásticos y dolorosos. Esto se debe a menudo a una enfermedad cortical del sistema nervioso central como la meningitis. En esta enfermedad puede comprobarse los siguientes hechos. Signo de Kernig, con un
Con una mano en la nuca se intenta flexionar el cuello del paciente. Este movimiento resulta imposible y todo el tronco se eleva en plano de la cama. 2. Signo de Brudzinski. Al intentar flexionar el cuello con la técnica procedente, se produce la flexión involuntaria de músculos y piernas. Enfermedades vertebrales también limitarán los movimientos anteriores del cuello, pero en este caso los músculos no serán dolorosos ni estarán espásticos como en el caso anterior. Tortícolis. Ocasiona una desviación característica de la cabeza hacia el lado afectado. Por lo común, tal tortícolis es debida a la rigidez y adolorimiento de los músculos esternocleidomastoideos y trapecio, probablemente de origen infeccioso. En ocasiones se observa otras formas de tortícolis. Una dislocación de las vértebras cervicales superiores puede producir tortícolis con dolor intenso que a veces se extiende hacia el brazo. La tuberculosis de las vértebras cervicales produce un cuadro semejante. La tortícolis congénita también se ve en ocasiones, es debido a la corta edad del músculo y suele ser del lado derecho. La poliomielitis puede producir atrofia del músculo trapecio de un lado, ocasionando neta asimetría de la nuca. Parálisis. Si todos los músculos del cuello están afectados de parálisis flácida, al levantar el cuello la cabeza caerá hacia atrás. Si la parálisis es parcial, se manifestará una parte del funcionalismo del cuello, distorsionándose su posición y movimientos debido a la rigidez de los músculos opuestos. Semiología de otros procesos del cuello. No tiroideos, ganglionares o cervicales. Aunque menos frecuente, debemos considerar quiste branquial. Es una tumoración lateral que se localiza a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, al que desplaza en la porción alta a la altura del hueso ioides o a lo largo por encima. Contiene un líquido ceroso o sebáceo con cristales de colesterol. Cuando supura y fístula se abre hacia la piel en algún sector del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, sobre todo en la porción inferior, es afección de adultos jóvenes y niños. Quiste estirogloso. Resulta del residuo del conducto tirogloso y por ello asienta próximos a la línea media y a nivel del hueso ioides, aunque algunas veces se sitúa por encima, entre este y en la lengua. Son lisos esféricos bien limitados, no adheridos a la piel como los quistes sebáceos y se movilizan con la deglución. Puede fistulizar. Costilla cervical. Solo cuando es de buen tamaño y el cuello es delgado, determina una prominencia lateral que la palpación demuestra dureza ósea o fija por detrás. Suele dar síntomas vasculares y nerviosos. La prueba de Addison es positiva sentado y extendiendo el cuello todo lo posible hacia el lado que va a ser examinado y haciendo inspirar profundamente al paciente. El pulso disminuye o desaparece. Higroma quístico. Es una tumoración quística lateral. Rara en el adulto, se ve en la primera infancia. Se localiza detrás del músculo esternocleidomastoideo y en toda la región supraclavicular. No suele dar síntomas pues no afecta a la tráquea, los vasos ni el esófago. Al tacto muestra su carácter blanco quístico y su formación a base de quistes menores es translúcida. Bolsa faríngea. Da una tumoración visible del lado lateral izquierdo, blanda con ruidos hidroaéreos cuando se deglute y variable por compresión. Frecuentemente se agrega disfagia. Aneurismas de la carótida o de la subclavia. Asientan en la base del cuello. Pulsan a la palpación y hay soplo sistólico, no asciende con la deglución. En la prueba de los dedos índice colocados a uno y otro lado del abultamiento, los mismos son separados a cada sístole. Tumores nerviosos. Del neumogástrico simpático plexo braquial o hipogloso. Son tumores laterales indoloros, móviles horizontalmente, de consistencia semisólida y de crecimiento lento. Llegan a desplazar la carótida hacia adelante. Hemangioma cavernoso del cuello. Es una tumoración lateral, su color es azulado, suele variarse con la compresión digital. Abscesos cervicales. Resulta sobre todo de infecciones dentarias o amigdalinas, dando dolor, tumefacción, trismos, parotidias o submandibulares. En el espacio submandibular se encuentran las glándulas submaxilar y sublingual. El músculo miloideo divide aquel espacio en dos compartimientos, por encima del sublingual, por debajo del submaxilar, y cabe considerar hacia adelante el submentoneal. En el submandibular ocurre la angina de Ludwig, que puede llegar a invadir los tres espacios y provocar la tumefacción del suelo bucal y de la zona supraglútea. El absceso fino del cuello, de origen péptido, colecciona pus detrás de la carótida y de la tiroides, difiriendo por estos de los abscesos tiroideos ganglionares. Tumores del corpúsculo carotídeo. Tiene esa topografía y crece hacia arriba, detrás del ángulo maxilar, en la bifurcación de la carótida. No se adhiere a la piel. Su crecimiento es muy lento. Puede llegar a ser pulsátil por transmisión, pero no se expande. Su forma final es de una tumor de patata de Hunkinson, con mucha movilidad horizontal y escasa vertical. Hernia pulmonar cervical.
Es la protrusión del pulmón cubierto con su pleura más allá de sus límites normales a través del orificio normal de cubierta torácica. No es lo mismo que la evisceración o el prolapso. Este tipo de hernias del pulmón suele ser adquiridos normalmente en la porción superior de la cavidad torácica. Hay un tabique constituido por la fascia cólica profunda y la fascia de los músculos escalenos que se inserta en la primera y segunda costilla. Si la fascia de envoltura se debilita y se separa de las fibras, se ocasiona la protrusión del pulmón, lo cual produce una tumefacción supraclavicular blanda redondeada entre el esternocleidomastoideo y el escaleno, que aumenta con la tos y con la expiración forzada. Prueba de Valsalva. Palpatoriamente. Dicha tumefacción es blanda como colchón de plumas y puede dar la sensación de que crepita. Semiología de la laringe y tráquea. Inspección. En sujetos delgados la tráquea es prominente, sobre todo en los hombres cuyo cartílago tiroides es más manzana o nuez de Adán. La tráquea puede ser desplazada por tumores mediastínicos, aneurismas de la aorta o agrandamiento asimétrico de la glándula tiroides. En la fibrosis pulmonar o la atelestia del lóbulo superior, la tráquea es atraída hacia el lado de la lesión pulmonar. En el aneurisma de la aorta puede verse y palparse un latido transversal de la laringe acompasado con las pulsaciones cardíacas, signo de Candarelli. Palpación se realiza aplicando los dedos índice y pulgar en la mano derecha en forma de pinza y recorriendo las caras laterales de la laringe, introduciendo el índice por detrás de la horquilla esternal. Puede palparse la tráquea y determinar su posición. Sosteniendo firmemente la tráquea entre los dedos se indica al paciente que inspire profundamente. En el sujeto normal, la tráquea no se desvía de la línea media. En la atelectasia del pulmón o del lóbulo superior del pulmón, la tráquea se desvía hacia el lado de la lesión, signo del Palacio. Esa misma maniobra palpatoria realiza con la cabeza en hiperextensión permite comprobar en el aneurisma de la aorta el signo de Oliver, en tanto los dedos de la mano llevan ligeramente hacia arriba de la laringe. Se percibe fuerte movimiento sincrónico con cada pulsación aneurismática. Radiología. La radiografía penetrante del tórax y tomografía frontal permite observar la tráquea y la laringe. Se puede apreciar así los desplazamientos y compresiones ejercidas por los tumores, adenopatías, aneurismas o óseos, así como la atracción que producen la fibrosis pulmonar y la atelectasia. El verso de hoy es Proverbios 22:23. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama mucho.